Todo mundo habla de la historia de esta película, que si es buena, que si es mala, pero casi nadie habla de lo que pasó realmente mientras se estaba haciendo. Y ahí es donde están las mejores curiosidades, porque muchas decisiones que parecen creativas, en realidad fueron soluciones de último minuto. Hola, yo soy Mariana y hoy te voy a contar qué pasó detrás de cámaras y por qué la producción de Scream 7 terminó siendo tan caótica. Oigan, últimamente he estado pensando en renovar el fondo donde grabo mis videos y me puse a buscar en varias tiendas, pero todo está carísimo. Así que mejor me di una vuelta por Temu porque ahí hay una gran variedad de artículos y a precios muchísimo más accesibles. Y ojo con esto porque ahorita Temu está dando un cupón de hasta $300, que son como 4,500 pesos mexicanos, que es dinero gratis dentro de la app. Solo tienes que ingresar mi código en Temu con el link que te dejo abajo y listo, ya tienes el cupón activado. Lo mejor es que este cupón no solo es para nuevos usuarios, también aplica si ya tienes cuenta, así que aprovéchenlo mientras esté activo. Puedes pedir de todo, desde electrónicos, ropa, juguetes o artículos de colección, que es lo que yo estoy buscando, como estas dos figuras clásicas de los Ghostbusters, esta réplica del ticket dorado de Willy Wonka y, ¿por qué no, por fin darme mi gustito de tener mi cine en casa con este proyector 4K? Cuéntame tú qué vas a comprar con este cupón. La película tuvo muchísimos problemas antes de llegar a los cines. El proyecto tuvo que reinventarse sobre la marcha con nuevos planes, cambios de cast y reescrituras del guión. De hecho, la versión final que vimos no se parece en nada con la idea original. En un inicio se suponía que los directores de la quinta y sexta entrega, Matt Bettinelli y Tyler Gillett, continuarían al frente del proyecto tal como lo habían hecho en las entregas anteriores. Pero en agosto de 2023 abandonaron la película debido a conflictos de agenda con otro proyecto que terminó siendo la cinta Abigail. Entonces, en agosto, el estudio contrata a Christopher Landon, conocido por dirigir cintas como Feliz Día de tu Muerte y Actividad Paranormal, con la intención de encarrilar una producción que ya venía inestable. Pero ese intento de reorganización duró muy poco porque casi de inmediato estalló la huelga del sindicato de actores, lo que obligó a detener por completo la preproducción. Pero fue noviembre de ese mismo año cuando las cosas se pusieron realmente feas. La actriz mexicana Melissa Barrera fue despedida del proyecto tras expresar públicamente su apoyo a Palestina y criticar duramente al gobierno de Israel en un mensaje donde hablaba de genocidio y limpieza étnica. Aunque Spyglass Media Group, la productora detrás de Scream 7, inicialmente evitó hacer comentarios, ese mismo día publicó un comunicado a través de Variety. En él, la compañía negó que el despido estuviera relacionado con una postura política específica y aseguró tener cero tolerancia al antisemitismo, señalando que no permitiría discursos que incluyeran referencias falsas al genocidio, la limpieza étnica, la distorsión del holocausto o cualquier mensaje que cruzara la línea del discurso de odio. Un mensaje que, más que una explicación, parecía un intento de blindaje. Con esto, Melissa Barrera quedó oficialmente desvinculada del proyecto, marcando uno de los momentos más polémicos y decisivos de toda la producción. Y lo más fuerte es que no pasaron ni 24 horas cuando otra pieza clave cayó. Jenna Ortega, quien en la saga interpreta a la hermana del personaje de Melissa Barrera, anunció su salida del proyecto. En un primer momento, el estudio intentó bajarle el volumen al asunto, asegurando que su salida se debía a conflictos de agenda relacionados con su serie en Berlina. Vaya, la versión oficial era que simplemente no podía acomodar fechas, pero tiempo después, la propia Jenna Ortega aclaró la situación en una entrevista con The Cut. Ahí explicó que su decisión no tuvo que ver con agenda, sino con un acto de solidaridad y con el hecho de que el proyecto ya no era el mismo. Jenna dijo que si el proyecto ya no iba a contar con el mismo equipo creativo con el que había trabajado y esas personas de las que se había enamorado, entonces ya no tenía sentido continuar. Simplemente parecía la decisión correcta para su carrera en ese momento. Después de la salida de Melissa Barrera y Jenna Ortega, la reacción de los fans fue explosiva. Muchos dirigieron su enojo directamente contra Christopher Landon, a pesar de que él no había tomado esas decisiones. Ante los ataques, Landon publicó un mensaje en X que luego borró, en el que decía: "Todo apesta, dejen de gritar, esta no fue mi decisión".
Pero el daño ya estaba hecho. A finales de 2023, Christopher Landon también abandonó el proyecto, describiendo la experiencia como el trabajo de mis sueños convertido en una pesadilla. La situación, según él mismo contó más tarde a Variety, se salió completamente de control. Landon reveló que tanto él como su familia recibieron amenazas de muerte tan serias que incluso el FBI tuvo que intervenir. Con la salida del director y la pérdida de sus dos protagonistas, Scream 7 quedó prácticamente irreconocible. El proyecto tuvo que pasar por una reestructuración total de pies a cabeza, tanto a nivel creativo como narrativo. Y fue hasta marzo de 2024, 3 meses después, cuando llegó el anuncio que cambió el ánimo de los fans. Se confirmó oficialmente que la dirección pasaría a manos de Kevin Williamson, el creador original de la franquicia. Su regreso no solucionó todos los problemas, pero sí logró algo importante: calmar a una base de fans que ya veían la película como un proyecto perdido. Sin embargo, este proyecto marca su primer acercamiento a la saga como director, un rol que hasta ahora no ha sido el eje central de su carrera. Con todo este caos encima, el estudio no tuvo otra opción que tomar una decisión drástica: reescribir el guión por completo, que se dice tuvo un costo de $500,000, y volver el enfoque a los personajes originales de la saga. Y ahí es donde entra una pieza clave. Se decidió traer de vuelta a Neve Campbell, quien no había participado en Scream 6 debido a una disputa salarial. En su momento, la actriz fue muy clara al decir que no sentía que le estuvieran pagando lo justo por su peso dentro de la franquicia. Esta vez, el estudio no quiso correr riesgos y, según reportes, a Neve Campbell le ofrecieron cerca de los $7 millones para asegurar su regreso como Sidney Prescott, uno de los personajes más icónicos del cine de terror. Para ponerlos en contexto, este sueldo fue récord dentro de la saga. En Scream, a Neve le pagaron aproximadamente $1.5 millones. Para Scream 3, su salario subió a 4, y en Scream 4 alcanzó los 5 millones. Así que los 7 millones marcaron no solo su regreso, sino también un reconocimiento tardío a su importancia dentro de la franquicia. Pero con este nuevo plan, todo el concepto original quedó fuera. La idea inicial era que Scream 5, Scream 6 y Scream 7 funcionaran como una trilogía cerrada con una historia que se construía película tras película. De acuerdo con Skid Ulrich, en la séptima entrega veríamos el regreso de Billy Loomis luego de que Sam Carpenter aceptara su lado oscuro. Pero tras la salida de Melissa Barrera, ese arco narrativo se canceló por completo y la historia nunca llegó a materializarse. Como parte del intento por salvar la historia, el estudio buscó incorporar a Patrick Dempsey, quien interpretó al detective Mark Kincaid en Scream 3. Esto tenía sentido, ya que tanto Scream 5 como Scream 6 habían establecido que Sidney Prescott estaba casada con un hombre llamado Mark, algo que los propios directores originales habían insinuado en entrevistas. Sin embargo, Patrick Dempsey terminó descartando su regreso debido a conflictos de agenda y a los incendios forestales en California que afectaron directamente la zona donde vive en Malibú. Ante esto, en enero de 2025 se confirmó que el esposo de Sidney sería un nuevo personaje llamado Mark Evans, interpretado por Joel Hale. En paralelo, comenzaron a confirmarse regresos clave dentro de la franquicia. Roger L. Jackson volvió como la icónica voz de Ghostface, convirtiéndose junto a Courtney Cox en los únicos que han participado en todas las películas de Scream. Además del regreso de Matthew Lillard y Scott Foley, quienes anteriormente interpretaron a Stu en la película original y Roman en Scream 3. Este intento por volver a las raíces también se refleja en un detalle que muchos podrían pasar por alto. El título vuelve a usar números arábigos en lugar de números romanos como en las últimas 2 entregas. En Scream 5, el número incluso estaba oculto dentro de la M alargada del logo, un guiño visual que ahora parece quedar atrás. Como parte de la campaña promocional, Scream también se puso creativo. A través de una dinámica llamada Ghostfacegram, los fans pueden recibir una llamada personalizada con la icónica voz de Ghostface. Solo debes entrar a la página de Ghostfacegram, escribir tu nombre, elegir uno de los 4 mensajes disponibles y dejar tu número telefónico. Eso sí, para que funcione es importante agregar el código de tu país. Aunque no es una llamada como tal, al menos no aquí en México. No sé si en Estados Unidos funcione, pero la experiencia se genera desde la página y al final obtienes tu llamada personalizada que incluso puedes descargar.
Una dinámica similar ya se había hecho en la película pasada, pero únicamente funcionaba en Estados Unidos, así que ahora al menos es ganancia que aunque sea a través de la página podamos recibir la llamada para los que no estamos en Estados Unidos. Mientras el marketing vendía nostalgia y el regreso de caras icónicas de la saga, afuera de la premiere, la realidad era otra. La presentación en Los Ángeles estuvo marcada por protestas con manifestantes portando banderas palestinas y pancartas pidiendo boicotear la película e incluso cancelar Paramount Plus. Todo esto relacionado con el despido de Melissa Barrera en 2023, una decisión que sigue dividiendo a los fans de la saga. El director Kevin Williamson declaró que respeta el derecho a las personas a protestar y ser escuchadas en un intento bastante diplomático por bajar la tensión. Lo irónico es que no pensaron lo mismo cuando Melissa Barrera hizo uso de su libertad de expresión. Por otro lado, Melissa, sin dar declaraciones directas, respondió con un "I see you", los veo, en sus historias de Instagram, dejando claro que la polémica sigue muy viva. Ahora sí, dejando atrás el chismecito, vámonos de lleno con los Easter eggs. La escena de apertura nos presenta a Scott y Madison, una pareja que se hospeda en la casa de Stu, ahora transformada en un Airbnb temático de Stab que está repleto de pósters y objetos de la franquicia ficticia basada en los libros de Gale Weathers sobre los hechos de Woodsboro. Esta casa no es cualquier locación, fue el escenario principal de Scream, la película que lo inició todo. Lo irónico es que, años antes, esta idea se llevó a cabo en la vida real, cuando la casa original de Scream fue convertida oficialmente en un Airbnb por tiempo limitado como parte de una campaña promocional por el estreno de la quinta entrega de la saga. Durante su estancia, Scott y Madison reciben una llamada aterradora de su anfitrión, quien recrea exactamente la misma dinámica que Ghostface utilizó con Casey en la cinta original. La conversación inicia con la pregunta: ¿te gustan las películas de terror? Una frase que se convirtió en sello de la saga y rápidamente escala hacia una macabra trivia sobre los clásicos del cine de horror. Incluso Madison replica un poco el comportamiento de Casey en la cocina mientras habla por teléfono. Tatum, la hija de Sidney, fue nombrada así en honor a Tatum Riley, la mejor amiga de Sidney en la primera película, que fue una de las víctimas de Ghostface. Para construir mejor a su personaje, Isabel May, quien interpreta a Tatum, creó una lista de reproducción con la música que ella imaginaba que su personaje escucharía. De hecho, muchas de estas bandas son incluidas a través de pósters en el dormitorio de Tatum, añadiendo una capa extra de personalidad. Desde el inicio, Scream 7 establece un juego de espejos con la película original. En una de las primeras secuencias, Ben, el novio de Tatum, aparece entrando a su habitación por la ventana, un gesto que nos regresa al momento en el que conocimos a Billy Loomis. La escena refuerza el guiño a través del diálogo y las acciones. Ben confiesa que estaba viendo una película de terror mientras pensaba en ella y ante la presencia de uno de los padres se oculta de la misma forma que Billy lo hizo años atrás. Con estos gestos, la película nos hace desconfiar de Ben y preguntarnos si es solo el novio o si esconde algo más, tal como ocurrió con Billy. Una idea que se intensifica con la constante desconfianza de Sidney hacia Ben. Algo más que comprensible después de lo que vivió con Billy. Y no ha sido la única vez que la saga ha jugado con esta idea. También ocurrió con Richie, el novio de Sam Carpenter, en la quinta entrega de Scream. Al final, Ben termina siendo otra víctima más de Ghostface, igual que Derek, el novio de Sidney en Scream 2, de quien también llegó a desconfiar, confirmando que cuando se trata de confiar, su instinto no siempre acierta. La chamarra que Tatum encuentra en el ático no es solo una prenda olvidada, es la misma que Sidney Prescott usó durante sus años universitarios y en el final de Scream 2. Es por eso que a Sidney le impacta verla de nuevo y actúa de esa forma. Durante la videollamada que Stu le hace a Sidney, le dice que siempre le ha gustado, una confesión que en realidad ya le había hecho antes en el final de la primera película, poco antes de morir. Después de que el supuesto Stu la amenaza, Sidney sale desesperada a buscar a su hija. Al llegar al teatro, se encuentra con dos jóvenes sin vida que estaban ensayando. Esta escena recuerda mucho a Scream 2 cuando Sidney fue atacada por Ghostface durante los ensayos teatrales. Gale Weathers reaparece de forma contundente al atropellar con su auto a uno de los Ghostface. A partir de ahí, esta nueva entrega la muestra retomando su faceta como reportera, investigando directamente las escenas del crimen, un enfoque que recuerda mucho a su papel en la película original. Más adelante, cuando Sidney entra a su casa para ayudar a su hija que está siendo atacada, los televisores se encienden uno a uno. Primero aparece Stu.
después la señora Loomis y finalmente Roman. Esta escena se convierte en un oscuro repaso por los villanos que definieron la trilogía original: Stu en Scream, la señora Loomis en Scream 2 y Roman en Scream 3. Aunque al final la realidad es otra, pues todos están muertos. No han vuelto de la tumba, sino que son recreados mediante deepfakes generados por inteligencia artificial. Un giro que deja claro que Scream también sabe adaptarse a una nueva era tecnológica. Cuando Sidney finalmente encuentra a su hija, Tatum está atada a una silla en el patio trasero, una imagen que nos regresa directo al inicio de la saga, a ese momento brutal en el que Casey descubre a su novio atado en la primera película. Cualquier fan de Scream sabe que existe una regla que no se puede romper. Si no hay disparo en la cabeza, el asesino puede volver. Esta norma se estableció desde la primera película y ha sobrevivido toda la saga. Por eso Sidney aplica el tiro de gracia con Marco y más adelante lo hace junto a su hija cuando enfrentan a Jessica y ambas vacían sus cargadores directamente en su cabeza, asegurándose de que este Ghostface no tenga una segunda oportunidad. Después de todo lo ocurrido, Sidney mira a su hija y le pregunta si está bien, y entonces Tatum le responde que es la hija de Sidney, la perra Scott. Un guiño a la línea que Sidney pronunció en la quinta entrega, resignificándola ahora como un legado entre generaciones. La película cierra exactamente como lo hizo Scream. Patrullas, ambulancias y reporteros rodeando la escena del crimen mientras suena de fondo First School Hype de Moby, un cierre que replica el final original y convierte la nostalgia en el último golpe. Scream 7 ha dejado a muchos fans con un muy mal sabor de boca y las críticas no han sido nada amables, pero a pesar de ello, la saga no piensa frenar. Kevin Williamson y Neve Campbell ya están cocinando ideas para Scream 8, dejando claro que Ghostface todavía tiene mucho que decir. De hecho, la productora ejecutiva Marianne Maddalena le dijo a Variety que Scream 8 comenzará a filmarse en otoño de 2026. Así que ahora yo te pregunto, ¿qué puntuación le pones a esta entrega? ¿Crees que la saga debería continuar adelante o que Ghostface ya debería colgar el cuchillo? Te leo en los comentarios. Por aquí abajo te dejo mis redes, no olvides seguirme porque por allá te hablo de más películas y series. Mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.